Un saludo muy afectuoso para todos desde la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Me han encomendado la tarea que pretendo acometer a continuación de hacer una exposición sobre lo que es el proceso ejecutivo y la forma como está enclavado en el ordenamiento jurídico colombiano. Quiero agradecer la concurrencia, todas las personas que atiendan este tema. Yo comprendo que no es exactamente divertido, pero es importante y además dentro del punto de vista de lo que es la organización institucional del Estado colombiano, pues desempeña un papel preponderante. Voy a comenzar haciendo unas referencias de temas transversales atinentes a la línea central de esta exposición. Comenzar con una afirmación, ojalá contundente, en el sentido de que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Ese ha sido siempre el derrotero principal de nuestros ordenamientos procesales, y en eso tanto el Código General del Proceso, que es principalmente sobre lo que vamos a hablar, como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues ambos tienen esa misma aspiración. Asimismo, como les dije, principalmente vamos a hablar del Código General del Proceso, pero no exclusivamente. El Código General del Proceso consagra, digamos, un procedimiento de naturaleza flexible, y en eso, digamos, es un contraste con lo que venía siendo nuestra historia normativa, en la medida en que, si se lo compara con el Código de Procedimiento, al que sucedió, pues el Código de Procedimiento era bastante más rígido. Más adelante quizás daremos algunos ejemplos para que se pueda entender exactamente cuál es el contexto en que se habla de flexibilidad o de rigidez. Asimismo, el Código de Procedimiento Civil tenía un carácter averiguatorio, es decir, las partes con el juez, todos iban detrás de la verdad, mientras que el Código General del Proceso tiene un carácter no averiguatorio, sino confirmatorio, lo cual le imprime unas cargas muy severas a las partes, de manera que ellas, las partes, llegan ante el juez con todo el material para que éste se limite a tramitar y decidir el asunto que le ha sido sometido a su consideración. Es un cambio realmente muy importante de un carácter al otro. Otra cosa que quiero destacar como punto de inicio es que todo cambia, y mucho más en normas de procedimiento, que, como ustedes saben, por su propia naturaleza, son de evacuar etapas y proseguir con las subsiguientes. Entonces, todo cambia, y lo que hoy nos parece algo natural, en realidad es fruto de una larga evolución. Y yo, para dar una aproximación a este concepto, voy a traer a cuento un solo ejemplo, pero podría traer varios, y es sobre los efectos de la notificación personal del auto que da inicio al proceso. Principalmente, aunque no exclusivamente, voy a hablar en este breve acápite de lo que es el auto admisorio de la demanda, y después vamos a hablar también del mandamiento ejecutivo. Y más adelante voy a hacer un breve trazo de lo que es un proceso declarativo y lo que es un proceso ejecutivo. Entonces, en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en su versión original, estoy hablando de 1970, la notificación del auto admisorio, en esa época ese artículo 90 no mencionaba el mandamiento ejecutivo, establecía que, repito, esa notificación interrumpía la prescripción, y además fijaba un procedimiento realmente muy exigente
y de muchas fisuras, de mucha filigrana sobre cómo se realizaba la notificación personal del auto admisorio. En la reforma judicial de 1989, que quedó plasmada en el decreto 2282 de ese año, ya no se habló solamente de la interrupción de la prescripción, sino que agregó que se impedía la ocurrencia de la caducidad. A diferencia del régimen original que ya mencioné, no había unos términos tan estrechos, tan breves, y con tanto detalle que eran dificilísimos, casi imposibles de cumplir, sino que fijó un término que se consideró en su momento generoso y era de días, no era de años ni de meses, sino de días. Y por supuesto, como ustedes saben, cuando la ley establece plazos de días, se trata de días hábiles, a menos que expresamente diga lo contrario. Ya para ese, digamos, auto admisorio, se trazó que en los procesos de conocimiento, antes no se decía eso, esa notificación del auto admisorio, además, producía la constitución en mora al deudor. Entonces, fíjense cómo le iban agregando consecuencias todas muy importantes a una institución. Vino la ley 794 de 2003 y entonces eran los mismos efectos, es decir, interrupción de la prescripción, no operancia de la caducidad, constitución en mora, y ahora incluyó de manera explícita lo que antes no estaba, pero que la jurisprudencia lo había aceptado, la mención del mandamiento ejecutivo, y aquel término que era de 120 días lo convirtió en un término de un año, que uno pensaría que es mucho más extenso, pero en realidad, pues sí es más extenso claramente, pero no muchísimo como pudiera aparentar. Además, los términos de años o de meses tienen un tratamiento bastante distinto de lo que la ley consagra para los términos de días. Entonces, también cambió un poco la naturaleza como del cómputo. Finalmente, el régimen actual está en el artículo 94 del Código General del Proceso. Entonces, los mismos efectos, es decir, interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad, constitución en mora, y tratándose tanto de declarativos como de ejecutivos, y ahora agregó que la notificación del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo tiene como efecto también la notificación de la cesión del crédito, y trajo una novedad muy importante importada del proceso laboral, y es la interrupción civil por una sola vez de la prescripción con ocasión del requerimiento escrito que el acreedor le formula al deudor. Por una sola vez, repito, y como es claro que se trata de una relación entre deudor y acreedor, pues desde luego esto no opera para asuntos de derechos reales, porque ahí no figura, no existe deudor, no existe acreedor. Bien, vamos a dar un panorama absolutamente breve, pero digamos panorámico, y excúsenme que repita la palabra, de lo que es el Código Civil. El título tiene un título preliminar y 4 libros. El título preliminar de la ley, el libro primero de las personas, el segundo de los bienes y su dominio, posesión, uso y goce, el tercero de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, libro cuarto, que es el que más nos interesa para esta charla, de las obligaciones en general y de los contratos, y después menciono, o enseguida me parece que metodológicamente lo que corresponde es dar una aproximación de lo que es la obligación, que está consagrado en el artículo 1495 del Código Civil. Es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona determinada debe realizar una prestación en provecho de otra. Esta es una definición de Guillermo Ospina Fernández en su conocida obra Régimen General de las Obligaciones. Las obligaciones de dinero es una forma, digamos, una modalidad de las obligaciones, quizás las más importantes, pero pues simplemente vamos a plantear que es una forma de
de obligaciones tienen un régimen especial, las obligaciones de dinero. Para ellas está consagrado los intereses, que pueden ser de plazo, de mora, simples, compuestos. Además, debe tenerse en cuenta en algunas ocasiones la tasa de cambio. Ninguna de esas instituciones puede predicarse de obligaciones que no sean de dinero, porque los intereses son frutos civiles que solo se generan de un bien que se llama dinero. Bien, ya adentrándonos en lo que es la ley procesal, el Código General del Proceso, encontramos 5 tipos de proceso. En el Código de Procedimiento eran muchísimos, y en buena parte esa multitud de diferentes rutas procesales, en buena parte, repito, fue lo que motivó a que se expidiera un nuevo ordenamiento, el Código General del Proceso, que redujo al mínimo posible los tipos de proceso. Entonces tenemos el declarativo, el ejecutivo, el liquidatorio, el de jurisdicción voluntaria, y hay uno nuevo, pues que nuevo ya tiene 10, quizás 11 años, que es el monitorio, del que vamos a hablar de una manera muy breve, porque como la charla versa sobre el proceso ejecutivo, simplemente para dar una presentación de naturaleza panorámica. El proceso declarativo, como su nombre lo indica, tiene como norte, como propósito institucional, que el juez, en ejercicio de su función de administrar justicia, formule una declaración con carácter vinculante. Es una declaración de certeza. Esa es la naturaleza del proceso declarativo. Las partes acuden al juez y el juez declara quién tiene el derecho. El ejecutivo parte de la premisa de que el derecho está declarado de antemano. Entonces, fíjese cómo el declarativo apunta a una declaración de certeza, excúsenme que repita tanto, pero es forzosamente necesario. El ejecutivo no busca una declaración de certeza, sino que parte de ella. Es su premisa, su germen, de su origen. El proceso liquidatorio alude necesariamente a que hay un patrimonio que se va a liquidar, de ahí su nombre. Y hay liquidaciones o procesos liquidatorios de sociedades conyugales, de sociedades comerciales, la liquidación del patrimonio, pues, de una persona fallecida. Quizás se me escape alguna hipótesis, pero por ejemplo, entidades del sector cooperativo, entidades públicas, esos son todos procesos liquidatorios. Cuarto tipo de procesos, dijimos que son 5, el de jurisdicción voluntaria. El proceso de jurisdicción voluntaria, en el proceso de jurisdicción voluntaria no hay propiamente partes, no hay conflicto de intereses, no hay fricción de intereses, no hay enfrentamiento, no hay un demandado. Hay un demandante que en realidad es un peticionario y lo que pretende, pues no le causa daño a nadie, el que quiere cambiarse de nombre, el que quiere obtener la venta de un activo de un incapaz. Esos son procesos de jurisdicción voluntaria, aunque la lista es larga. Y su aspiración es que el Estado, a través de la rama judicial, simplemente autoriza o acompaña al peticionario a que realice esa aspiración suya. Y finalmente, el proceso monitorio. El proceso monitorio es como un proceso intermedio entre el declarativo y el ejecutivo. Está consagrado para obligaciones de dinero, dinerarias, de mínima cuantía, y sobre los que hay un principio de prueba por escrito, pero no es plena prueba, y por supuesto se podría pensar en un declarativo, pero el legislador es consciente de lo muy dispendioso, de lo muy demorado, del mucho esfuerzo que se requiere adelantar un proceso declarativo. Entonces creó esta nueva figura
de manera que quien se proclama como acreedor presenta una demanda en la que afirma que su contraparte es deudor, aporta un recibo, aporta como les digo, un principio de prueba, y ante eso el juez, si considera que cumple las exigencias mínimas de ese tipo de asunto, pues no libra un mandamiento ejecutivo, no libra un auto admisorio, sino es un auto de apremio, como de exhortación al demandado, que allí lo califican como deudor para ver si está dispuesto a cumplir la obligación. En caso de que no la cumpla, no, en caso de que no la cumpla no, sino en caso de que se rebele contra ella, entonces se convierte en un proceso declarativo. Si el demandado no se opone a que sea calificado como deudor, entonces el proceso continúa como un ejecutivo. Yo entiendo que esto pues es simplemente para cuando entremos ya en materia de lo que es propiamente el proceso ejecutivo, pues nos sirva de base todas estos precedentes. Bien, vamos a tratar otro tema, que es el derecho de impugnación. En sede del proceso judicial son 3 las rutas, digamos, las vertientes a través de las cuales las partes, los sujetos procesales pueden ejercer su derecho de impugnación, y depende de si se presenta una impugnación contra las providencias judiciales, contra las pretensiones del demandante o propiamente contra el procedimiento. Si se trata de impugnar una providencia, que son autos o sentencias, lo vamos a ver enseguida, la ley consagra que la ruta idónea es la proposición de los recursos. Y además lo quiero decir de una vez, los recursos están todos concebidos para enmendar o corregir los errores que el juez como ser humano ha cometido. Los recursos no son para rehacer la actuación ni para enmendarla, sino únicamente para corregir los yerros, las equivocaciones en que ha incurrido el juez en el momento de proferir una providencia, una decisión. La segunda vertiente del derecho de impugnación, si se trata de pretensiones, o mejor, de impugnar las pretensiones, eso se hace a través de la formulación de las excepciones de mérito. Y finalmente, si estamos hablando de impugnar el procedimiento, la única manera de hacerlo es mediante la formulación de excepciones previas o la proposición de nulidades procesales. Estas últimas, ya lo dije, pero es importante repetirlo, se hacen para enderezar el procedimiento, para sanearlo de vicios, para corregir cualquier defecto de trámite. Bien, mencioné o anticipé que hay 2 clases de providencias. En el artículo 278 del Código General del Proceso establece, digamos, de una manera pretendidamente completa, cuáles son las sentencias. Entonces, las sentencias son las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, sobre las excepciones de mérito, cualquiera fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, vamos a hacer un comentario sobre eso, y las que resuelven los recursos de casación y de revisión. Las demás providencias son autos. Entonces, fíjense que la sentencia siempre resuelve asuntos de fondo, siempre deciden sobre la médula del conflicto. En el Código General del Proceso puede haber, en el Código de Procedimientos era una rareza, digamos, era prácticamente exótico, pero pues ocurría, y por ejemplo en los ejecutivos era frecuente, pero hoy en día en el Código General del Proceso puede haber una pluralidad de sentencias en un solo proceso. Eso es una de las características que ponen de presente algo que dije al inicio, y es el carácter flexible de la legislación procesal actual. En cuanto a las excepciones, es preciso destacar
que siempre, absolutamente siempre, las propone el demandado, jamás el demandante. Las excepciones son exclusivamente digamos, de la parte pasiva del proceso. Y dentro de ellas, de las excepciones, podemos hablar de las previas, de las excepciones de mérito y otras dos categorías que vamos a mencionar de una manera, digamos, tangencial, que son las mixtas y las propias. ¿Cuáles son las excepciones previas? Las excepciones previas están tarifadas en la ley. Hoy en día eso está en el Código General del Proceso, en el artículo 100, que enlista cuáles son las excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda, y enlista 11 hipótesis. Lo que no esté ahí no es una excepción previa. Las excepciones de mérito, por su parte, son aquellas que impugnan las pretensiones. Las excepciones mixtas, las excepciones mixtas nunca tuvieron esa denominación normativamente. Y hoy, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, hace ya unos años, no es técnico hablar de excepciones mixtas porque propiamente desaparecieron. Las excepciones mixtas en el régimen anterior, pero todavía tenemos una gran cantidad de consecuencias de ese régimen que era muy, muy bien elaborado, son o eran aquellas que, siendo de mérito, la parte demandada podía proponer, porque así lo autorizaba la ley, las podía proponer como previas y el juez estaba en la obligación de tramitarlas como previas y fallarlas como previas. Y en caso de que las declarara probadas o prósperas, entonces conducía a una sentencia anticipada. Pero esto también, como lo dije al principio, esto también es fruto de una larga y tortuosa y muchas veces lenta evolución. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles eran las excepciones mixtas? La prescripción extintiva, la prescripción extintiva, la caducidad, la carencia de legitimación en la causa, y se me escapa alguna, miremoslas. Eso estaba en el artículo 97 del Código de Procedimiento. Decía en el inciso final, en la última versión, que era de la Ley 1395 de 2010, decía: también podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción, caducidad de la acción, prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa. Y agregaba lo que dije hace un momento: cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones, lo declarará mediante sentencia anticipada. Entonces, fíjense cómo la proposición como previas de excepciones que no eran previas, porque no eran, digamos, de procedimiento, como de actividad, sino eran propiamente sustanciales, entonces se permitía que el demandado las propusiera como previas y el juez estaba en la obligación de tramitarlas y decidirlas como tal. Y si fueran prósperas, se decidía mediante sentencia, no mediante auto, que era lo natural en cuanto a la decisión de las excepciones previas. Finalmente, hablamos de las excepciones propias. Las excepciones propias son solo 3, que la ley establece que debe el demandado proponerlas dentro del término del traslado de la demanda. Ustedes recordarán que el juez tiene la obligación, en el momento de dictar sentencia, de declarar probadas las excepciones, cualesquiera que sean, propuestas o no propuestas, salvo 3, que son las que la doctrina denomina propias, que son la prescripción
extintiva, la nulidad sustancial relativa y la compensación. Cada una de esas tiene su propia explicación. Quien no propone la nulidad sustancial relativa, pues la sanea. Quien no propone la compensación, pues tendrá la oportunidad de alegarla en proceso separado, y quien no propone la excepción de prescripción extintiva, la renuncia. Aquí conviene hacer una mención especial de lo que es la nulidad. Acabo de mencionar la nulidad como una excepción propia. La nulidad de actos administrativos, porque si bien el eje principal de esta charla es la jurisdicción ordinaria, pues desde luego vamos a tocar puntos también de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede del proceso ejecutivo. Entonces, si se trata de la nulidad de un acto administrativo, el juez del ejecutivo no tiene el monopolio jurisdiccional en esa materia, como sí ocurre en la jurisdicción ordinaria. Esto no es, digamos, de creación normativa, sino judicial, pretoriana, pero es importante que se tenga presente porque la conclusión hoy en día casi uniforme de nuestros jueces y tribunales es que la nulidad solamente puede ser declarada en los procesos de nulidad simple, de nulidad y restablecimiento del derecho y en las controversias contractuales. A mí no me parece que ese sea el sentido de la norma, pero eso es lo que la jurisprudencia ha consagrado como pues lo que está vigente hoy en día. Bien, vamos a aproximarnos a lo que es el Código General del Proceso. Tiene un título preliminar, que es de disposiciones generales, y 5 libros. El primero, sujetos del proceso. Segundo, actos procesales. Tercero, que es el que más nos interesa, procesos. El cuarto, medidas cautelares y cauciones. Y el quinto, cuestiones varias. Vamos a detenernos en el libro tercero, que es el de los procesos, y entonces en la sección primera regula los procesos declarativos, y dentro de ellos hay 3 títulos, el 1, el 2 y el 3, proceso verbal sumario y procesos declarativos especiales, dentro de los cuales de los especiales quedó el monitorio, que a mí me parece que debiera tener una categoría autónoma, especial, aparte, pero eso no es importante. La sección segunda, proceso ejecutivo, que es propiamente lo que nos interesa, que tiene un título único, que se llama igualmente proceso ejecutivo, tiene 7 capítulos. El primero, disposiciones generales. El segundo, liquidación del crédito. Tercero, remate de bienes y pago al acreedor. Cuarto, citación de acreedores con garantía real y acumulación de procesos. Quinto, adjudicación o realización especial de la garantía real. Sexto, disposiciones especiales para la efectividad de la garantía real. Y séptimo, ejecución para el cobro de deudas fiscales. Y después vendrán pues los otros tipos de proceso que son, pues en este momento no es relevante para esta charla, que son los de liquidación y de jurisdicción voluntaria, que yo ya les había alcanzado a comentar. Bien, aquí convendría traer a cuento, a colación, las palabras de Francesco Carneluti, quizás el procesalista más famoso de la historia, que mencionaba que cuando se trataba de un proceso declarativo estábamos hablando de una pretensión discutida, y si estamos hablando del ejecutivo, entonces se trata de una pretensión insatisfecha. Y fíjense cómo esos dos adjetivos marcan los linderos con mucha precisión, los linderos de lo que son la aspiración normativa para cada uno de esas rutas procesales. En el en el proceso ejecutivo, y tanto en el de procedimiento, que ya está derogado, como en el Código General del Proceso, prácticamente todo está regulado. Yo se los digo a ustedes con toda contundencia, con toda serenidad y con toda firmeza. En el proceso ejecutivo prácticamente todo está regulado.
es difícil, realmente difícil, en el proceso ejecutivo encontrar aristas, temáticas o aspectos que no hayan sido motivo de pronunciamiento por parte de la ley. Y una recomendación de carácter, digamos, general, y es no se fíen del sentido común. El sentido común, por ejemplo, en materias sustanciales funciona razonablemente bien, pero en materia procesal no. Hay muchas cosas del procedimiento que son arbitrarias en el buen sentido de la palabra, no con un sentido peyorativo, porque si el término es de 3 días o de 5, o si la parte puede intervenir ahora o más tarde, esas son todas cosas, todos elementos, todos detalles, filigrana, vuelvo a utilizar la palabra, que consagra el ordenamiento y que en realidad no es mayormente, que no obedecen a un concepto que pudiéramos mencionar como fluido o vertido del sentido común. El artículo 422, y ya entramos de pleno en lo que es la ejecución, consagra una descripción, en realidad no es una definición, sino una descripción de lo que es el título ejecutivo. Y vuelvo aquí a decir lo que ya mencioné hace unos minutos. En el proceso ejecutivo, la declaración de certeza es el antecedente, es la premisa. Y ese antecedente, esa premisa, se llama título ejecutivo, que es una obligación de naturaleza documental, no es testimonial, no es una prueba pericial, es una prueba documental, salvo la hipótesis que veremos enseguida, que es la de la prueba del interrogatorio practicado como prueba anticipada, se llamaba en el Código de Procedimiento, o lo llamamos pruebas extraprocesales. Entonces dice así el artículo 422 que por su contundencia, por su claridad, por su explicitud y por su completitud, prefiero leer en vez de simplemente mencionar de manera, digamos, paralela. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones, oigan bien, obligaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el Código Civil hay un libro completo de obligaciones? Precisamente lo trajimos a cuento para cuando en este momento ya estamos en el escenario natural del Ejecutivo, porque pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. Y agrega, la confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184, que es el que yo les dije que se practica como prueba extraprocesal y que en el régimen anterior llamábamos de pruebas anticipadas. Entonces, fíjense cómo tiene la exigencia de que se trate de una obligación. Aquí no vamos a hablar propiamente de cosas de derechos reales, aunque eventualmente puede ejecutarse una garantía real, pero ese no es el punto, porque lo que se ejecuta es la obligación, y otra cosa es que tenga una garantía mediante la vinculación de un activo específico. Esas son las garantías reales. Pero entonces, además de que se trate de obligaciones, requiere 3 características: que sean expresas, que sean claras y que sean exigibles. Expresa es que significa que sea manifiesta, que no queden dudas de su contenido, de su alcance, de su profundidad. Clara, que no llame a la oscuridad, que tenga, que no genere dudas. O sea, entre expreso y claro, si bien hay una cercanía, son 2 cosas distintas, porque lo expreso es que sea manifiesto y lo claro
es que no llame a dudas, ambigüedad. Y finalmente, exigible significa que si se sometió a plazo, pues ya se cumplió. Si se sometió a una condición suspensiva, naturalmente, ella ya sobrevino. Ahora, es posible que la obligación nazca pura y simple, es decir, sin ninguna de estas modalidades. Pero entonces, llamo desde ya la atención en el sentido de precisar que la exigencia normativa es que sea exigible y no como uno ve con alguna frecuencia que se afirma que la obligación se encuentra en mora. La mora y la exigibilidad son dos cosas distintas. Es posible, y de hecho frecuente, que concurran simultáneamente, pero no obedecen al mismo concepto. El artículo 1608 del Código Civil establece cuándo se encuentra el deudor en mora y consagra tres hipótesis. Primero, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirla en mora. Segundo, cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Y tercero, en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Y aquí volvemos a traer a cuento los efectos de la notificación del auto admisorio, que además desde la ley 794, como lo dije hace unos minutos, también explícitamente le da ese alcance al mandamiento ejecutivo. Y como uno de los efectos de la notificación de esa providencia, del admisorio o del mandamiento, tiene el efecto, repito, de reconvenir al acreedor, de constituirlo en mora. El artículo 430 del Código General del Proceso regula propiamente lo que es el mandamiento ejecutivo y al respecto establece que cuando la demanda se presenta acompañada de un título que preste mérito ejecutivo, el juez librará el mandamiento en el que le ordena al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuera procedente o en la que aquel considere legal. Fíjense cómo esta disposición característica de los procesos de ejecución no existe para los procesos declarativos. Y a mí me parece que eso es una falencia del ordenamiento jurídico, pero de eso no vamos a hablar. Fíjense, entonces el juez tiene que librar mandamiento en la forma que fue pedida, si es que fuera correcta, y si al juez le parece que el título presta mérito ejecutivo, pues dicta el mandamiento, pero si le parece que la forma en que fue pedido no se acomoda a esa digamos, aspiración legal, entonces el juez tiene la obligación de dictar el mandamiento de la manera que a él le parezca legal. Agrega, y esto aquí es una cosa que va a marcar un contraste importante entre el régimen del ordinario del Código General del Proceso con el régimen de lo contencioso administrativo. El inciso segundo de ese artículo 430 establece que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. A mí me parece que la norma está muy mal concebida porque, por ejemplo, el demandante que presenta una demanda ejecutiva y el juez considera que hay un problema, que hay una insuficiencia en cuanto a los requisitos formales del título, el demandante, repito, no tiene cómo protestar porque la norma dice que solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Y si el juez considera que hay un problema de requisitos formales o una ausencia, entonces el juez simplemente no libra el mandamiento ejecutivo. De manera que en una hipótesis como la que yo estoy planteando, el demandante no tiene oportunidad de ventilar ese extremo de la controversia que es protagónico. Y agrega, como si no fuera suficientemente claro, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título
que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución según fuera el caso. Entonces, quiero marcar un contraste, hice un contraste brusco en el sentido de que en el artículo 298 del CEPACA establece en el parágrafo lo siguiente: los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución según fuere el caso. Entonces, fíjense cómo dos ordenamientos que además en el tiempo son muy próximos, el Código General del Proceso es de 2012 y el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es de 2011. Son realmente muy cercanos y en un punto central, neurálgico, tienen regulaciones claramente contradictorias. Y yo les pregunto, los llamo a reflexionar sobre qué ocurre cuando el demandante considera que el asunto debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria y resulta que son los jueces quienes toman las decisiones y se lo mandan para el contencioso administrativo o al revés. Y fíjense cómo los defectos o los posibles defectos formales o el incumplimiento de los requisitos formales del título ejecutivo, si es ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez puede e incluso debe declararlos oficiosamente, mientras que en el ordenamiento civil, en la jurisdicción ordinaria, es exactamente lo contrario. Solamente se pueden ventilar a través de la reposición y no por manifestación, digamos, oficiosa del juez. Asimismo, este artículo 430 del Código General del Proceso trajo una novedad muy casi que revolucionaria. Estoy hablando de hace 10 años. Eso no existía antes y fue considerado una novedad muy, muy importante. Es que cuando, como consecuencia del recurso de reposición, el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título, el demandante, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente sin que haya lugar a nuevo reparto. Y agrega que el juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Entonces, fíjense cómo este es otro elemento que encaja dentro de lo que yo alcancé a mencionar al inicio, y es la característica flexible del Código General del Proceso, que antes eso no lo conocíamos. Entonces, el demandante presenta una demanda ejecutiva bajo la certeza para él de que el título que aduce es un título ejecutivo y resulta que el juez considera, después de que el demandado recurre en reposición contra el mandamiento, lo revoca, entonces la ley le brinda la oportunidad al actor de presentar demanda declarativa en el mismo expediente, dentro del término que ahí establecen, que es de 20 días. 20 días contados, perdón, 5 días contados a partir de la ejecutoria del auto. Entonces, el verdadero efecto de esta novedad consiste en que si se interrumpió la prescripción, si dejó de ocurrir la caducidad con ocasión, digamos, por razón de la fecha en que se presentó la demanda ejecutiva, se preservarán esas consecuencias para la demanda declarativa que se va a tramitar a continuación. Bien, si bien el proceso ejecutivo ha sido diseñado para cobrar obligaciones, y hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, y dentro de las de dar hay algunas que no son de dinero y otras que sí lo son, casi todo desemboca
en el Ejecutivo por pago de sumas de dinero que está consagrado en el artículo 431 del Código General del Proceso, según el cual, si la obligación versa sobre una cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de 5 días con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda. Y bueno, ahí trae otras regulaciones de si la obligación se pactó en moneda extranjera, de que si es legal o legítimo pagarse con dinero no extranjero, sino nacional, y consagra expresamente que el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada. Y fíjense cómo cuando habla de acordarse, de pactarse, de convenir diferentes, o digo, pues digamos una pluralidad de consentimientos, pues desde luego estamos hablando de obligaciones de carácter convencional, aunque el proceso ejecutivo no está limitado a obligaciones de esa naturaleza. Y agrega que cuando se trate de alimentos o de otra prestación periódica, la orden de pago, es decir, el mandamiento, comprenderá además de las sumas vencidas las que en lo sucesivo se causen y dispondrá asimismo que éstas deben pagarse dentro de los 5 días siguientes al respectivo vencimiento. Finalmente establece ese artículo 431 que cuando se haya estipulado cláusula aceleratoria, el acreedor deberá precisar en su demanda desde qué fecha hace uso de ella. Ustedes recuerdan que la cláusula aceleratoria es aquella previsión de carácter convencional en virtud de la cual se hace exigible el saldo de la obligación y no solamente los instalamientos vencidos, se hace exigible la totalidad de la obligación. Y además señala que el demandante, y pues esto es relevante porque fíjense que eso no le compete al juez, es el demandante quien debe precisar a partir de qué fecha, precisar y además precisar en la demanda, en qué fecha hace ejercicio de esa cláusula aceleratoria. Esto, yo les cuento que tiene anecdóticamente, digamos, un hallazgo, y es que particularmente en los ejecutivos para cobrar obligaciones originadas en créditos de vivienda a largo plazo, particularmente en el artículo 19 de la ley 546 del 99, ahí fue como nació normativamente digamos, ese aspecto. Eso ya existía en la jurisprudencia, pero era debatido y hoy en día pues es pacíficamente aceptado que cuando se ha pactado esa cláusula aceleratoria, pues es en el ejercicio de la acción judicial como naturalmente se ventila la aspiración legítima del demandante. Voy a mencionar aquí unos temas pues de interés marginal, pero igual de interés en el proceso ejecutivo, en cuanto a la intervención de terceros, la intervención forzosa, el litisconsorcio necesario, el litisconsorcio facultativo y el litisconsorcio cuasi necesario. Fíjense cómo todo esto es de carácter subjetivo. Entonces, en el proceso ejecutivo, la ley consagra expresamente la posibilidad de que terceros intervengan, aunque de una manera muy limitada, porque no es viable, por ejemplo, y eso lo vamos a ver a continuación, que alguien intervenga excluyendo al demandante o al demandado. Pero un tercero, por ejemplo, en el proceso ejecutivo, un tercero considera que una medida cautelar que se practicó no es sobre los bienes del deudor, del demandado, sino los de él, el tercero. Desde luego, ese tercero tiene la oportunidad de intervenir y la ley le reconoce no solo la atribución
de formular su propia aspiración, sino que se la tramita y eventualmente pues se la fallará de manera estimatoria, es decir, a su favor. Bien, ¿cuándo se presenta la intervención forzosa? Por ejemplo, cuando se está ventilando un proceso ejecutivo, de eso estamos hablando, y se embarga un bien que está afectado por una garantía real, por una hipoteca o por una prenda, a pesar de que yo soy plenamente consciente de que hoy en día se habla de garantías mobiliarias y no de prendas, pero sigue siendo una garantía real. Entonces, cuando el juez o las partes, pero digamos la carga es en realidad del juez, advierte que esos bienes tienen una garantía real, debe forzosamente, oigan bien, forzosamente convocarse al proceso al acreedor que tiene inscrita su garantía. Fíjense cómo la intervención forzosa, y paso a continuación a hablar del litisconsorcio necesario, son dos conceptos relativamente cercanos, pero que con frecuencia son confundidos y son bien distintos, porque a quien debe citarse forzosamente, pues no tiene por qué estar vinculado propiamente con las pretensiones, mientras que el litisconsorcio necesario tiene dos exigencias normativas que deben cumplirse en todos los eventos, si no, no estamos hablando de litisconsorcio necesario. ¿Cuáles son esas dos exigencias? Pluralidad de partes y comunidad de suertes. Si no tienen esas dos características, entonces no estamos hablando de un litisconsorcio necesario. Quizás de un litisconsorcio facultativo, que es aquel que se presenta cuando hay pluralidad de partes, ya sea por activa, ya sea por pasiva, o ya sea de ambos lados de la relación jurídica procesal, y que ese litisconsorcio permite, repito, la pluralidad de partes, pero si no se cita a una de esas, si no es convocado uno de esos sujetos, el proceso no queda viciado ni tiene ningún tropiezo. Es simplemente facultativo. Y se habla del litisconsorcio cuasi necesario. Esto ya la doctrina y también la jurisprudencia, pero principalmente la doctrina, lo había reconocido antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, pero ahora expresamente la ley lo consagra como una hipótesis viable. ¿Y qué es el litisconsorcio necesario? Pues aquel en el que hay pluralidad subjetiva, de un lado de la relación jurídica procesal o de ambos, y digamos, puede que ese sujeto no concurra al proceso, pero la decisión sí lo vincula. Es el caso de los herederos que son citados en su condición de herederos, o de los comuneros en su condición de comuneros. Obviamente, si estamos hablando de la comunidad, referidos a las relaciones jurídicas que tienen origen en el activo respecto del que hay condominio. O sea, hay comunidad, la figura de la comunidad digamos, del Código Civil. Ya propiamente desde el punto de vista de lo que es procesal, el proceso ejecutivo permite la sustitución y la reforma de la demanda. Pero eso está arreglado en las normas generales y es simplemente común para los declarativos como para los ejecutivos, aunque hay algunas pequeñas diferencias que obedecen a la dinámica propia de cada uno de esos respectivos tipos de proceso. Vamos a mencionar también algunos trámites improcedentes en el proceso de ejecución. La intervención excluyente, que en el código anterior lo llamábamos ad excludendum. Fíjense cómo el Código General del Proceso prácticamente eliminó las palabras que no sean del idioma castellano. Bueno, intervención excluyente, el llamamiento en garantía, ustedes lo recordarán,
es la figura a través de la cual un sujeto procesal se manifiesta en el sentido de si voy a resultar condenado, hay un sujeto que debe atender la condena en todo o en parte. Y si bien alude, su nombre lo indica, a una relación de naturaleza de garantía, pueden no ser necesariamente de ese, digamos, de ese linaje. En el Código de Procedimiento se hablaba del llamamiento en garantía y de la denuncia del pleito, y había un gran debate, nunca zanjado y sin importancia en realidad, de cuál era uno y cuál era el otro. Finalmente a los dos les daba el mismo trámite, y la doctrina y la jurisprudencia concluyeron, y está clarísimo ahora en el Código General del Proceso, de que son la misma cosa y es una sola institución y se llama llamamiento en garantía. Tampoco son procedentes en el Ejecutivo el llamamiento al poseedor o tenedor, que son figuras características del proceso declarativo en el que se pretende, por ejemplo, la reivindicación de un activo. Entonces, el demandante afirma que Pedro Pérez es su demandado y como tal lo proclama como poseedor, y el poseedor dice, no, yo no soy poseedor, yo soy un mero tenedor. Entonces es la oportunidad que tiene ese demandado de vincular al verdadero poseedor o al verdadero tenedor. Esa es una figura característica de los procesos declarativos y que en el Ejecutivo no tiene ruta, no tiene vía, no es procedente. Tampoco es procedente la coadyuvancia, que es la figura en virtud de la cual un tercero interviene en un proceso para apoyar, de ahí el nombre, para coadyuvar la posición de uno de los sujetos procesales en contienda, ya sea el demandante, ya sea el demandado, ya sea incluso un llamado en garantía. Pero esa coadyuvancia no cabe, en proceso ejecutivo. Asimismo, y contrario a lo que se ve con mucha frecuencia, no hay propiamente una cesión de derechos litigiosos en el proceso de ejecución. Solamente hay una hipótesis bastante, digamos, inusual de ocurrencia, y es, bueno, ya se los voy a decir de manera tangencial. La cesión de derechos litigiosos, repito, no cabe en el proceso ejecutivo, y no cabe porque la esencia de la figura del derecho litigioso es la incertidumbre. Y acuérdense que el proceso ejecutivo parte desde la certeza, de la certidumbre que está plasmada en un documento que es el título ejecutivo. Sin embargo, la ley, cuando regula la institución de la cesión de derechos litigiosos, expresamente consagra una figura que se conoce como el derecho de retracto, en virtud de la cual el deudor cedido puede darle terminación al proceso si le paga al cesionario lo mismo que él le pagó para adquirir al cedente, que era el demandante original. Y fíjense cómo yo hablo del demandante, porque claramente no puede haber cesión de derechos litigiosos por pasiva. De hecho, el demandado no tiene derechos litigiosos, solo tiene adversidades, solo tiene cargas, solo tiene, digamos, su posición de pasiva, en el sentido de que es el destinatario de la ejecución. Pues eso no es un derecho, sino es una carga. Entonces, cuando el demandante interviene, el nuevo demandante, que es el cesionario, interviene como sucesor a través de la figura de la cesión de derechos litigiosos, el demandado puede proponer el derecho de retracto, y la ley establece un término, un lindero de naturaleza temporal, y es hasta 9 días después de notificado el mandamiento ejecutivo. Pero entonces fíjense que es una hipótesis pues poco frecuente, en que el deudor cedido puede hacer ejercicio del derecho de retracto y fija ese breve término de 9 días.
Es la única oportunidad en la que se puede hablar técnicamente de la cesión de derechos litigiosos en el escenario del proceso de ejecución. Bien, quiero mencionar, porque es central, que la forma natural y la aspiración institucional y normativa del proceso ejecutivo es que apunta al pago de la obligación. Entonces, la forma natural del proceso, determinación del proceso ejecutivo es el pago de la obligación. Precisamente por eso, atendida esa naturaleza, en cualquier momento el proceso ejecutivo puede, aunque con limitaciones y condiciones, puede terminar por pago, y eso tanto a solicitud del demandante como a solicitud del demandado, como a solicitud conjunta de ambos. Y para cada una de las hipótesis, ya sea por activa, ya sea por pasiva, pues la ley consagra cuál es la forma como eso se puede obtener, la terminación del proceso, repito, por pago. También debemos mencionar lo que son los títulos ejecutivos privilegiados. Habíamos dicho que el título ejecutivo es un documento, y es un documento en el que constan obligaciones claras, expresas y exigibles, pero la ley consagra una categoría especial que son los títulos ejecutivos privilegiados. Y les voy a mencionar algunos, no todos, pero simplemente para que ustedes tengan cercanía con lo que es el concepto del título ejecutivo privilegiado, que además parte de concepciones distintas, de premisas diferentes, de ángulos de ver la misma realidad que son diversos. Títulos ejecutivos privilegiados, por excelencia, por antonomasia, las providencias judiciales. El artículo 442 del Código General del Proceso, en su numeral segundo, establece, dice así: la formulación de excepciones, estamos hablando del proceso ejecutivo, se someterá a las reglas siguientes. 2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, y siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia. Y agrega que también la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, y la de pérdida de la cosa debida. Entonces, fíjense cómo este es un título privilegiado en la medida en que está tarifado, limitadísimo, el repertorio de posibles excepciones que puede proponer el ejecutado. En un proceso ejecutivo en el que el título no es privilegiado, pues no existe esa limitación en cuanto a las excepciones que puede proponer el demandado. También estamos hablando de títulos ejecutivos privilegiados, las cauciones judiciales. Cuando se ejecuta una caución judicial, y eso está en el artículo 441 del Código General del Proceso, no se puede proponer ninguna excepción, ninguna. Y el artículo 441 simplemente regula la manera como eso se tramita, pero ahí no existe ninguna posibilidad de proponer excepciones, ninguna, ni pago. Tercera posibilidad de títulos ejecutivos son los títulos valores. Los títulos valores, como ustedes lo recordarán, eso está reglado o regulado en el Código de Comercio a partir del artículo 619, que establece que son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Y además de una larga y detallada regulación de lo que son los títulos valores
y todas las instituciones que los caracterizan. En el artículo 784, ya al final del régimen, establece cuáles son las únicas excepciones que se pueden proponer contra la acción cambiaria. Y entonces, si se presenta un proceso ejecutivo con fundamento en un título valor, solamente podrán proponerse las excepciones de que trata ese artículo 784 del Código de Comercio. Las pólizas de seguro también son títulos ejecutivos privilegiados en la medida en que si la aseguradora que expidió la póliza no objeta de manera oportuna y además fundada y razonada, de manera seria, la reclamación, entonces la ley establece, artículo 1053 del Código de Comercio, establece, repito, que esa póliza se convierte en título ejecutivo. Otro tipo de obligación, otro tipo de títulos ejecutivos privilegiados son los que nacen de las obligaciones de zonas comunes en regímenes de propiedad horizontal. En esos, fíjense cómo se rompe el principio según el cual el documento base de la deuda, el título ejecutivo, no proviene del deudor, sino que proviene del acreedor. Eso es una rareza desde el punto de vista conceptual. Eso está en el artículo 48 de la ley 675 de 2001. Entonces, el administrador del edificio o de la copropiedad extiende una certificación en la que afirma, en la que certifica, excúsenme la repetición, que el señor Pedro Pérez, el dueño de la unidad individual apartamento 108, debe X cantidad de dinero y eso, sin la anuencia de nadie más, se convierte en un título ejecutivo. Y finalmente, diríamos que los ejecutivos coactivos administrativos parten de la premisa de que son títulos privilegiados, todos estos de derecho administrativo, y son privilegiados en razón a que está también tarifada el repertorio de las excepciones que se pueden proponer. A mí me parece en líneas generales equivocada esa regulación porque suele referirse a obligaciones de naturaleza fiscal, de impuestos, y hay muchos ejecutivos coactivos o títulos ejecutivos emanados de la administración que no obedecen a ese concepto. Entonces, me refiero, no obedecen al concepto fiscal. Entonces hay una cantidad de hipótesis de lo que es el contribuyente que considera que no debe 100, sino debe 80, pero de pronto en el mundo, digamos, no fiscal, hay muchas excepciones que se quedan por fuera por la sola determinación un poquito caprichosa de la ley, en el sentido de que solamente se tramitarán las excepciones que la ley ha consagrado para cuando la ejecución es de una obligación originada en impuestos. Bien, voy a mencionar también, o vamos a mencionar que en el Código General del Proceso, artículo 8, se establece que los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza para promover de oficio, como las acciones populares y otras que no viene a cuento mencionar. Pero sí que se trata de petición de parte. Y fíjense cómo antes, en el Código de Procedimiento Civil, la norma era aún más exigente, porque era por demanda de parte, ahora es solo petición de parte. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Eso lo encontramos claramente que a partir de la ley 794 de 2003, cuando se impulsa un proceso ejecutivo, consecuencia de una declaratoria de condena normalmente, de un proceso
declarativo, pues el acreedor, el triunfador, el que resultó vencedor en esa sentencia declarativa, basta con que le formule al juez una solicitud de, señor juez, libre mandamiento ejecutivo. Es una petición que, digamos, la ley ni siquiera impone que sea por escrito, pero pues normalmente será por escrito. Y fíjense cómo no requiere cumplir las exigencias formales del artículo 82 del Código General del Proceso, que enlista los requisitos de la demanda. Entonces no hay que pedir pruebas, no es necesario hacer un relato, simplemente la parte puede limitarse a decir, señor juez, libre mandamiento ejecutivo de conformidad con la sentencia que usted mismo dictó de fecha tal. Bueno, nosotros tenemos un régimen bastante inquisitivo en materia del impulso de los procesos, a pesar de que eso en la práctica no se cumple con la intensidad que fuera de desear. Iniciado el proceso, el juez tiene que impulsarlo por su propia iniciativa sin necesidad de acudir a las partes. Y solamente cuando está pendiente de actos procesales que solo pueden iniciarse o ventilarse o promoverse por iniciativa de parte, pues se podría hablar propiamente de que no es una responsabilidad de los jueces. Y para el evento de que haya esa quietud, ese abandono, esa, si pudiéramos llamarlo, abulia, negligencia, pues para esas hipótesis está consagrado lo que hoy conocemos con el nombre de desistimiento tácito, que es una figura muy, en realidad análoga, muy parecida a lo que antes se llamaba ay, caracha, se me escapa el nombre, pero que en el Código Judicial de 1931 se llamaba la caducidad de la instancia. Bueno, se me escapó el nombre, pero yo ahorita me voy a acordar de cómo se llamaba la perención. O sea, lo que hoy conocemos con el nombre de desistimiento tácito, que es un nombre bastante mal traído, antes se llamaba perención y antes, mucho antes, se llamaba caducidad de la instancia. Entonces, cuando estamos enfrentados a una situación en la que el proceso no avanza y lo que falta por, digamos, la siguiente etapa requiere impulso de parte, el juez no la puede impulsar oficiosamente, debe conminar a la parte que debe impulsar el proceso para que realice las actuaciones correspondientes, so pena de que le declara el desistimiento tácito, que puede incluso dar lugar a la terminación del proceso. Incluso fíjense cómo, desde el punto de vista conceptual, cuando nosotros teníamos la perención y en su momento la caducidad de la instancia, se requería que fuera antes de la sentencia. Como quedó en el Código General del Proceso y sobre eso ya había una ley especial antes, no se requiere que esté pendiente de dictar sentencia. Inclusive puede haber desistimiento tácito posterior a la ejecutoria de la sentencia. Eso está, lo que estoy mencionando, de la no necesidad de formular demanda, está en el artículo 306 del Código General del Proceso, que dice que cuando la sentencia condena el pago de una suma de dinero a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, oíganme bien, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia ante el juez del conocimiento para que se adelante, Sin embargo, a pesar de la no necesidad de que se formule demanda, es preciso destacar que pues es clarísima la conveniencia, yo diría que la necesidad de formular la demanda si se trata de un título ejecutivo por perjuicios o por obligaciones de dar o de hacer.
particularmente en lo relacionado con perjuicios compensatorios y eventualmente también los moratorios. ¿Por qué digo esto? Porque si la obligación es de hacer, porque si la obligación es de dar, y resulta que el deudor no cumple ni siquiera después del mandamiento ejecutivo, el proceso muere, termina, digamos, por carencia de objeto, si el demandante, el acreedor, no ha pedido de la manera que la ley lo establece, que además siempre será con base en la utilización del juramento estimatorio. Si no formula ese juramento estimatorio, si no formula la pretensión para que se le reconozcan perjuicios compensatorios o moratorios o ambos, entonces el proceso muere por carencia de objeto. Entonces, repito, como para recapitular, hay ocasiones cuando el título ejecutivo es una providencia de condena en que no se requiere formular demanda, basta una petición. Pero si se trata de una obligación de dar, o de hacer, o relacionado con perjuicios compensatorios o moratorios, pues es absolutamente evidente la conveniencia práctica y casi que la necesidad de formular esas pretensiones y además de manera principal y subsidiaria, porque si formulada la pretensión, que es que se cumpla la obligación de hacer o de dar, y el demandado no la atiende, pues entonces desde luego el juez no puede ponerse la camiseta de demandante y decir por cuenta de ese incumplimiento entonces vamos a condenar o vamos a tarifar el valor de los perjuicios moratorios o compensatorios de esta o de aquella manera o en determinada cuantía. Eso le compete de manera privativa al acreedor demandante. Aquí hay otra norma que hoy en día no es mayormente importante, en vigencia del Código de Procedimiento Civil y durante muchísimos años y de ahí para atrás incluso, era un punto casi muerto, un punto crítico, siempre lo fue, la notificación del auto admisorio, la notificación personal del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo. Y era una carga del demandante, siempre del demandante. Y esa carga era muy pesada, inclusive en algún momento se unificó en los juzgados de Bogotá una oficina que llamaban de notificaciones y que coloquialmente la llamaban la oficina de nulidades y prescripciones. Pero lo que quiero destacar es que la notificación del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo, y hoy estamos hablando del mandamiento, la ley traza un tratamiento distinto si la ejecución se formula dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o de manera posterior. ¿Y en qué radica la diferencia? Si se radica o se presenta la solicitud, la demanda, dentro de los 30 días, la solicitud dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, la notificación del auto de mandamiento ejecutivo se realiza por estado. De lo contrario, deberá realizarse personalmente. Pues yo creo que esa es como la presentación de lo que es el proceso ejecutivo desde el punto de vista conceptual, salvo lo que quiero decir a continuación, y es que, ya lo había anticipado, la prueba es de naturaleza documental, salvo que se haya practicado un interrogatorio de parte como prueba anticipada, llamábamos antes, hoy en día extraprocesal. En el artículo 184 establece que quien pretenda demandar o tema que se le demande podrá pedir por una sola vez que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. Y hay otros requisitos sobre que se indicará concretamente qué se pretende probar y bueno, que se puede modificar el cuestionario inclusive antes inclusive durante la audiencia, porque para eso se practica necesariamente en audiencia. Entonces,
Si bien el título ejecutivo es un documento, existe una hipótesis en que también puede ser otro medio de convicción, que es el interrogatorio de parte, siempre que se practique como prueba extraprocesal. Hay diferentes modalidades del proceso ejecutivo. Las obligaciones de dar o de hacer, que están en el 426 del Código General del Proceso, las obligaciones de no hacer y de obligación condicional. Estamos hablando, y aquí es importante tener presente el concepto de condiciones suspensivas y condiciones resolutorias, y en este escenario, pues eso se ventila a través de las normas consagradas en el artículo 427 del Código General del Proceso, el 428 ejecución por perjuicios y el 429 por obligación alternativa. De todas esas normas que yo recomendaría sin vacilación que cuando las necesiten las lean con mucho detenimiento porque requieren mucha concentración, yo quiero llamar la atención sobre una de esas figuras de, en realidad, poca infrecuente ocurrencia, pero que considero que debiera tener más utilidad para los usuarios del servicio de administración de justicia, y es la ejecución por perjuicios. Cuando se celebra, normalmente, no exclusivamente, pero normalmente, fruto de una relación de naturaleza convencional, contractual, pues una parte incumple, el acreedor vulnerado, defraudado, pues de pronto ya perdió el interés en obtener la prestación original que consagraba el título ejecutivo. Entonces, la ley sabiamente, pienso yo, sabiamente le da la oportunidad de, en vez de ejecutar algo que ya no le interesa, más bien váyase directamente por los perjuicios. Entonces, basta con decir que el demandado, señor Pedro Pérez, incumplió y que la obligación contenida en el contrato que aporta como título ejecutivo, en cuyas cláusulas décima y décima octava, pues no atendió esas prestaciones, y que a mi acreedor ya no me interesan esas prestaciones. Entonces le puede pedir a la Administración de Justicia, a través de esta ruta, la ejecución por perjuicios, que le compense digamos, patrimonialmente los daños padecidos, para lo cual deberá formular la estimación del caso a través del juramento estimatorio. El juramento estimatorio es no solamente un medio de prueba, sino desde la ley 1395 un requisito formal de la demanda. Pero quiero llamar la atención de ustedes que reflexionen sobre esa figura, no digo que sin estrenar, pero que sí es en realidad de infrecuente ocurrencia. Bien, eso en lo que, digamos, en lo que es el panorama de la jurisdicción ordinaria. En lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el artículo 104 del CEPACA está establecido de qué conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y señala en varios numerales cuáles son las atribuciones propias de esa especialidad, de esa jurisdicción, ¿no? Eso no es una especialidad. Y en el numeral sexto dice: los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiera sido parte de una entidad pública, e igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades. Yo quiero llamar la atención sobre que hoy en día es casi tan general como lo es en el ordenamiento de la jurisdicción ordinaria, que lo leímos hace un rato, que el título ejecutivo, que es una obligación clara, expresa, exigible, que está contenida en un documento. En la historia, digamos, el origen del proceso ejecutivo ante lo contencioso administrativo fue mucho más insular. Condenas, multas, conciliaciones, y poco a poco se va aproximando, y hoy casi está, digamos, tan general como lo es en la jurisdicción ordinaria. Y acuérdense que la jurisdicción ordinaria
por su propia naturaleza, es la residual. Cuando uno tiene dudas, no deudas, cuando uno tiene dudas de ante cuál jurisdicción debe ventilar una pretensión, pues vayan al juez de civil del circuito, que ahí es claramente el residual. Y si él considera que carece de jurisdicción o de competencia, pues se lo remitirá al que sí. Y si ese segundo también piensa que carece de jurisdicción o de competencia, pues entonces provocará el conflicto, que puede ser de jurisdicción o de competencia, dependiendo pues cuál sea el elemento de discordia, y pues todo eso está arreglado, regulado, eso no es solo para procesos ejecutivos, eso está supremamente decantado en la legislación actual, y lo digo con, digamos, con claridad, porque pues todo ha sido fruto de una larga evolución. Durante mucho tiempo los jueces se veían en grandes dificultades para establecer cómo debían tramitar y resolver ese tipo de controversias entre ellos, entre los propios jueces, porque cuando se habla de un conflicto de competencia o de un conflicto de jurisdicción, pues son los jueces los que están en contienda entre ellos. Bien, el artículo 105 del CEPACA establece cuáles son las excepciones en el sentido de no como herramientas de impugnación, sino como criterios de, digamos, de selección negativa del trabajo judicial. Entonces dice, excepciones, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos. Y en el numeral primero se habla de las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y otras cosas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros, bueno, otras cosas, incluyendo los procesos ejecutivos, que es a lo que, pues, que nos interesa para esta charla. El concepto de título ejecutivo, que ya lo dije para el mundo de la jurisdicción ordinaria, está en el 422, en lo contencioso administrativo está en el 297, del que ya leímos, no, de ese no hemos leído nada. Aquí están enlistados los títulos ejecutivos. Dice, constituyen ejecutivos: 1, las sentencias debidamente ejecutoriadas; 2, las decisiones en firme proferidas en desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos, etcétera, y otros. Y el 298, que ese sí habíamos mencionado previamente, que regula pues, propiamente el procedimiento para el Ejecutivo ante la jurisdicción de lo contencioso. Lo que realmente nos interesa para dar un contexto completo es el parágrafo que sí leímos, y vuelvo a leer: los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución según fuera el caso. Y aquí pues traemos a cuento lo que ya dijimos, y es que si es en la jurisdicción ordinaria, esos defectos únicamente se pueden ventilar a través del recurso que el demandado, solo el demandado, proponga contra el mandamiento ejecutivo. Pero ¿qué ocurre si no hay mandamiento ejecutivo? Entonces, de eso ya habíamos hablado. Bien. Otro tanto habría que decir, pero con menos intensidad, del estatuto de contratación estatal, que también consagra la posibilidad de que haya ejecuciones en ese escenario. Bueno, ahora vamos a hablar de propiamente, hasta aquí la parte conceptual del proceso ejecutivo. Ahora vamos a hablar de las etapas, y ya para terminar, porque pues el tiempo corre, las etapas del proceso ejecutivo. Entonces, simplemente para darle contexto, es frecuente hoy en día, antes no era así, la conciliación. Voy a hablar de la conciliación. La conciliación no existía en el proceso civil ni en el contencioso administrativo, y nació para la jurisdicción ordinaria, para el proceso civil, en 1989, para los procesos declarativos,
y en 1991 para los ejecutivos. Eso fue con el decreto 2651 de ese año 91, que fue un decreto dictado por la Comisión Especial Legislativa que trajo la Constitución de 1991 en reemplazo transitorio del Congreso, porque una de los primeros actos de la Asamblea Nacional Constituyente fue disolver el Congreso. Entonces nos quedamos sin Congreso por un tiempo. Cuando se expidió la Constitución, todavía no había Congreso. Entonces, se creó una comisión especial legislativa que en su momento llamaron el Congresito. Esa comisión emitió algunos decretos, pero voy a hablar del 2651 del 91. Ese 2651 consagró por primera vez la conciliación para los procesos ejecutivos. La ley 23 de ese mismo año 91, ya cuando tuvimos Congreso, consagró por primera vez la conciliación para el proceso o para el mundo de lo contencioso administrativo. Fue muy tímida al principio esa herramienta. Después fue incorporada en lo que en su momento se llamó el Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que fue el decreto 1818 de 1998, y después poco a poco se fue convirtiendo la conciliación en un requisito de procedibilidad que hoy en día es pleno. Sin embargo, para el proceso ejecutivo, por razón de la naturaleza de lo que se va a ventilar, pues siempre se ha considerado, y yo creo que con acierto, que no amerita una conciliación como requisito de procedibilidad. Eso está en el artículo 613, inciso segundo del Código General del Proceso. No se requiere audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad para el Ejecutivo. No se requiere. Ahora, eso no significa que no se pueda ventilar. Si el acreedor considera que de alguna manera le sirve, le colabora, le da un paso adelante, pues puede promover la audiencia de conciliación. Entonces, no se requiere. Nace, digamos, el germen del proceso ejecutivo es la demanda, y en las hipótesis de las que ya hablamos, cuando el título ejecutivo es una providencia de condena, no se requiere la demanda, pero por norma general sí. Entonces, en la demanda, que debe cumplir, por supuesto, los requisitos de toda demanda, lo cual está reglado en el artículo 82 del Código General del Proceso, pero tratándose del Ejecutivo, pues conviene hacer una mención, digamos, rápida de lo que son las medidas cautelares, lo que son las contracautelas y lo que son las medidas cautelares innominadas. Las medidas cautelares son, es una institución en virtud de la cual se le permite a una parte, normalmente al demandante, que garantice, que proteja, que preserve el derecho para el evento de que su pretensión prospere mediante la utilización muchas veces invasiva de mecanismos de cristalización, digamos, del patrimonio de su adversario. Entonces, para preservar que, llegado el momento en que la sentencia sea favorable, se pueda convertir en una realidad, se le permite, repito, normalmente al demandante, que practique medidas de, digamos, de protección del patrimonio del deudor, que en realidad redunda en beneficio del patrimonio del acreedor. Eso siempre ha existido, inclusive las medidas cautelares en el proceso ejecutivo suelen ser previas. Ese previa, o sea, previo significa antes o anterior a, y en este caso, cuando estamos hablando de la jurisdicción ordinaria, se habla de medidas cautelares previas cuando ellas se practican antes de la notificación del mandamiento ejecutivo al demandado. Si son posteriores, pues ya no serán, seguirán siendo cautelas, claro, pero ya no serán previas. Existe la posibilidad, en todas las hipótesis, de que la parte afectada con la medida cautelar obtenga que se levante o se cancele
la medida cautelar, y eso es lo que se conoce como las contracautelas. Eso está reglado en el artículo 602 del Código General del Proceso. Y simplemente para darle contexto, se habla de las medidas cautelares innominadas, que además esa denominación innominadas no está en la ley, no está en la ley. Y esas medidas cautelares innominadas son únicamente, fueron concebidas únicamente para los procesos declarativos. Entonces esas no tienen cabida en el proceso de ejecución. Cuando se presenta la demanda, el juez tiene 4 formas o posibilidades, 4 alternativas de calificarla. La primera, pues, el orden no tiene ninguna importancia, pero simplemente de manera didáctica, pues, la primera posibilidad de calificar la demanda es que libre mandamiento ejecutivo. Cuando el juez verifica que la demanda cumple los requisitos formales y además el título que se aduce presta mérito ejecutivo. Eso está en el artículo 430 del Código General del Proceso, que ya leímos con detenimiento. Puede, segunda hipótesis, negar el mandamiento ejecutivo. La negación del mandamiento obedece a que el juez considera que el título aducido no presta mérito ejecutivo. Esa providencia es apelable. El mandamiento ejecutivo no es. Tercera hipótesis, inadmite la demanda. La inadmisibilidad de la demanda obedece puntualmente a que se incumplen los requisitos o algunos de los requisitos formales. No confundir inadmisibilidad de la demanda con negación del mandamiento ejecutivo, que son cosas muy distintas, porque la inadmisibilidad de la demanda alude a los requisitos de la demanda y la negación del mandamiento alude a los requisitos del título ejecutivo. Son 2 cosas muy distintas. Y la cuarta hipótesis es el rechazo de demanda. Esta obedece únicamente en la jurisdicción de ordinaria, pues también en la contencioso administrativa, pero en la ordinaria solamente por las siguientes causales: carencia de jurisdicción, carencia de competencia o término de caducidad. En el mundo de lo contencioso administrativo, cuando se presenta una carencia de jurisdicción o de competencia, el juez no rechaza la demanda, sino que se limita a remitírsela a quien el juez considera que sí tiene la competencia y sí tiene la jurisdicción. Yo podría seguir hablando infinitamente, pero el tiempo se me acabó, se nos acabó. Yo creo que en lo que acabo de decir está lo principal, pero si ustedes leen, pues cada día encontrarán más y más y más cosas, y yo remataré con que la notificación del mandamiento ejecutivo, que muchas veces la gente considera que es un asunto de trámite, algo intrascendente. Yo les quiero decir que no es así, y tan no es así que en paralelo corren al menos 8 términos, y pueden ser más, pero yo he encontrado 8 términos que corren a partir de la notificación del mandamiento ejecutivo. Primero, el de ejecutorio, artículo 438. Segundo, término para proponer excepciones, excepciones previas, que en el Ejecutivo se hace mediante proposición del recurso de reposición, artículo 441, numeral tercero del Código General del Proceso. Tercer término, la proposición del beneficio de discusión. Ustedes recordarán el contrato de fianza y el beneficio de discusión, el beneficio de división. Estoy hablando del de división, del de discusión, que se propone como reposición en el Ejecutivo. Cuarto término, el de para cumplir la orden emitida, pues el mandamiento es una orden, y entonces es distinto de si se trata de una obligación de dinero, artículo 431, si es una obligación de dar, que es un plazo prudencial, o así lo dice la ley, artículo 432, si es de hacer la obligación, se fija un plazo prudencial en el 433, si es de suscribir documentos, es en el término de 3 días, artículo 434, si es una obligación de no hacer, entonces de destruir lo que hay que deshacer, lo que debe no hacerse, en un plazo prudencial que el juez consagra. Eso está en el 435. El quinto término
para proponer excepciones de mérito, artículo 442, el sexto para pedir la regulación o pérdida de interés, reducción de la pena, hipoteca o prenda, fijación de la tasa de cambio, etcétera, artículo 425, el séptimo para ejercer el derecho de retracto, del que hablamos hace un rato de la cesión de derechos litigiosos, y el octavo para proponer la tacha de falsedad, que debe proponerse como excepción cuando se trata de un proceso ejecutivo. Solo me resta agradecerles la concurrencia a esta charla, pues manifestarles que hasta aquí el tema preparado para el día de hoy sobre el proceso ejecutivo. Los invito a diligenciar la encuesta, el examen que seguramente ustedes verán a continuación, y por supuesto invitarlos a que sigan conectándose a los eventos académicos de la comunidad del conocimiento que promueve la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muchas gracias.